RCR, la red que comunica y une al Perú. Esta vez vamos a dialogar con la doctora Mónica Mesa, presidenta de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. Doctora Mesa, muy buenas tardes, gracias por su atención. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. En esta oportunidad vamos a conversar un poco sobre lo que es el riesgo de disponer o tener dengue grave. ¿Podemos decir, doctora, que en la actualidad ya tenemos controlado el dengue por los trabajos que viene haciendo el sector salud, el Ministerio de Salud? Bueno, nosotros como sociedad científica y técnica hemos revisado las estadísticas del Centro Nacional de Epidemiología del MINSA y tenemos que advertir lo siguiente, ¿no? 9% de los casos que se están registrando, que ya bordean los 70.000, pues son dengue que tienen signos de alarma. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que hay un 9% de los casos que pueden evolucionar a un dengue grave y podrían alcanzar las emergencias y las unidades de cuidados intensivos. En ese sentido, como sociedad hemos dado algunas recomendaciones teniendo en cuenta el panorama de riesgo, es decir, evitar que estos pacientes lleguen a las áreas con signos de gravedad que a la población general debe conocerlos, que son los vómitos persistentes, el dolor abdominal, que no para, la sensación persistente de molestia en el cuerpo y sobre todo cuando ya el paciente presenta de pronto edemas o hinchazón en el cuerpo, alteración del estado mental, de pronto el paciente se torna irritable, ¿no? Son algunos signos que nos hacen prever que este paciente requiere acudir a un hospital y obviamente las personas vulnerables como son los adultos mayores, los niños y las madres gestantes. Ahora, doctora, en las zonas donde ya hay esta cantidad de infectados, llámese el norte del país, Piura, Cajamarca, donde ya se han dado las zonas, ¿es bueno prevenir si aún no se siente, no tienen los síntomas, una persona tiene que acudir a algún tipo de descarte o cuando ya se tienen los síntomas tiene que ir recién al centro de salud, por favor? Pues a la población en general, todos conocemos, hay medidas preventivas que van desde evitar el tener en casa en posaderos de agua, el limpiar los baldes, el tener protección, porque ya el mosquito está diseminado y por lo tanto se requiere protección, utilizar, lamentablemente a pesar del calor, tener que utilizar camisas o blusas de manga larga, como estoy en estos momentos, o en lo contrario, utilizar bloqueador que tenga repelente, que es muy importante, y evitar salir en horarios en donde el mosquito evidentemente afecta a la población, que son en horarios un poco entre las 12 y casi llegada a las 6 de la tarde, que es donde evidentemente el mosquito está en plenitud y obviamente hay riesgo de que los pacientes sean, pues, en este caso, afectados por el vector, ¿no? Pero adicionalmente a eso, lo más importante es que estos pacientes deben ser vistos por un médico. Lamentablemente, hay mucha tendencia a ir a las farmacias y ahí es donde a veces, por no detectar a tiempo los síntomas de fiebre persistente, dolores articulares, musculares, y se confunde con otras enfermedades, el dengue puede coexistir tranquilamente con otras enfermedades. Y viene la complicación. Hay diagnóstico diferencial con leptospira, con malaria, con el mismo COVID, con la influenza que últimamente. Solamente acudiendo a un establecimiento de primer nivel, el médico con la expertise correspondiente va a poder primero identificar si tiene riesgo. Y hay una prueba que se debe hacer, que las NS1, que tiene un antígeno específico para dengue, porque hay que hacer el diagnóstico diferencial. Y si tiene los signos de alarma que he comentado y los reitero, dolor abdominal, sensación de vómitos persistentes, alteración del estado mental, o la paciente o el paciente es adulto mayor o gestante, de inmediato, con solo la fiebre, debería acudir a un establecimiento de mayor complejidad para poder hacer, obviamente, el monitoreo y, obviamente, evitar complicaciones. Entonces, doctora, ¿existen las pruebas para identificar a esta enfermedad del dengue o descartarla?
Hemos exhortado al Ministerio de Salud algunas recomendaciones, dentro de las cuales está el disponer estas pruebas, principalmente para poder tener un diagnóstico diferencial. Lo que no queremos es que las personas que puedan tener en un porcentaje menor, pero que pueden tener coexistencia de otras enfermedades, pues sean omitidas. Y ahí es donde viene la complicación, porque cada enfermedad tiene un tratamiento específico. Si bien es cierto, el dengue tiene un tratamiento de soporte principalmente de antipiréticos como el Panadol, que es algo importante en la primera etapa. Si logra caer la población en el 9% que tiene los síntomas que he manifestado, que ocurren generalmente entre el tercer y quinto día de la enfermedad, pues inevitablemente va a requerir de una unidad de cuidados intermedios, de una emergencia que pueda atender y dar soporte a órganos que se afectan, ¿no? Ahora, doctora, la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, la cual usted representa también, ha recomendado a las autoridades a que se implementen los módulos hospitalarios en las regiones, sobre todo en las zonas más alejadas del país, porque si bien es cierto, uno puede acudir si se tiene los síntomas, la información respectiva, pero si no hay la infraestructura y los médicos necesarios, pues esto tampoco va a servir, ¿no? Lo que hemos recomendado principalmente es tener planes de contingencia que ya deberían estar activados, y dentro de esos planes de contingencia, que son a diferentes niveles, a nivel principalmente de hospitales, a nivel de establecimientos de primer nivel, se establecen lo que se llama áreas de expansión, en donde se instalan lo que denomina el Ministerio UICLIN, que son unidades de vigilancia de síntomas clínicos por dengue, y ahí es donde los pacientes, en el caso, como ya ocurre en algunas regiones del país, pues se atiende a estos pacientes que necesitan hospitalización, ¿no? Entonces, ya los hospitales y ya los establecimientos de primer nivel, de manera coordinada, deben estar trabajando para las referencias de los pacientes que pudieran tener estos síntomas de riesgo, estos síntomas de riesgo, y es lo que se instala, ¿no? De hecho, hay una experiencia importante ya años previos, en el 2017, por ejemplo, y posteriormente, donde con antelación las diferentes regiones instalan estas áreas en el caso hipotético de que tuvieran sobredemanda de casos de dengue. Pero esto no es lo único. También se tiene importante que tener una organización. Esa organización parte desde el nivel regional, el nivel provincial, en los centros de operaciones de emergencia, donde participan las direcciones de red de salud, las gerencias y todo el aparato de salud pone a su disposición a sus representantes médicos para las recomendaciones pertinentes, pero ya como región, ¿no? Ya como comunidad, para trabajar de manera ordenada. ¿No? Muy importante, entonces, las vigilancias clínicas, ¿no? Que estén fortalecidas en todo el país. Ahora, doctora, hay preocupación también porque este mismo mosquito transmisor del dengue es el mismo que transmite el Zika y el chikungunya, ¿no? Entonces, ahí hay que revisar bien y descartar bien esta situación. Es correcto. Es por eso que es importante tener las pruebas en S1, el diagnóstico diferencial, como le comenté, abarca esas enfermedades, sobre todo leptospira, que tiene un tratamiento antibiótico específico, y los virus que usted ha mencionado, desde luego, también. Ahora, la parte sintomática o la parte de cómo se manifiesta es muy, muy semejante, pero de todas maneras, por un régimen epidemiológico, es importante tener la información de qué es lo que ha tenido, digamos, nuestros pacientes, ya para tomar decisiones importantes a nivel de direcciones de red de salud y, por supuesto, a nivel del ente rector, ¿no? Muy importante el trabajo en conjunto, entonces, sector salud, los gobiernos locales, gobiernos regionales, instituciones tan importantes como la que usted representa, para este trabajo en conjunto y sobre todo tener la información necesaria para hacer llegar a la población. Sí, es importante la prevención. Nosotros, como Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, si bien es cierto, esto no se trata de una enfermedad que está en estos momentos sobrepasando las unidades de cuidados intensivos, sí hay riesgo. Entonces tenemos que adelantarnos
a que esos pacientes que de pronto tienen estos síntomas de alarma pudieran, ¿no?, este 9% complicarse, ¿no? Entonces, no solamente es la infraestructura, no solamente es contar con un presupuesto que ha sido dispuesto por la emergencia sanitaria, sino lo más importante es el recurso humano. Sabemos bien que a nivel de país la densidad de médicos por población es bastante más baja de lo que ocurre en otras regiones, en otros países. Entonces, lo hemos vivido ya en el COVID, lo que pasa con el grado de vulnerabilidad que tiene nuestro país. Entonces, nosotros como sociedad tenemos que recomendar que aquí tenemos que flexibilizar el hecho de que los médicos, y no solamente los médicos, sino también otros profesionales, puedan tener flexibilidad para poder intervenir, trabajar en diferentes entidades del Estado y no tener dificultades a la hora de las contrataciones y sobre todo de ampliar, ¿no es cierto?, ampliar la cantidad de profesionales que tienen que trabajar orquestadamente desde el primer nivel de atención hasta los hospitales de mayor complejidad. Porque basta que uno solo de toda esta cadena se vea mermado, por ejemplo, se afectan las ambulancias, se afecta el personal de ambulancias, ¿cómo voy a transportar a ese paciente complicado del establecimiento de primer nivel al hospital? Si tengo dentro de mi personal déficit de enfermeras, ¿cómo se va a hacer el monitoreo de los pacientes que están en las unidades de vigilancia dentro de los hospitales? Si tengo déficit de personal de intensivistas, si tengo déficit de médicos de otras especialidades, no se va a hacer esta cadena de sobrevida para que el paciente sobreviva. No tenemos ya afectados, fallecidos, que lamentamos tremendamente, y que tenemos que nosotros contribuir en romper esa cadena y disminuir el riesgo para que nuestro paciente no llegue a ese estado. Así es, doctora, muchas gracias por esta comunicación. Es muy importante, pues, trabajar en conjunto, ¿no? Que no haya más fallecidos, que se trabaje en conjunto, como usted lo ha explicado, y algo muy importante también es que la población se informe para conocer los síntomas de esta enfermedad. Muchas gracias, doctora, por su participación aquí en RCR. La he escuchado en diversos puntos del país a través de nuestra plataforma informativa. Muchas gracias, y la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva se aúna también a la emergencia sanitaria, contribuyendo con capacitaciones diversas a toda la población médica que está atenta a en esta emergencia sanitaria, y a la población a protegerse y a cumplir las recomendaciones que están bien establecidas por nuestras entidades. Muchas gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.